Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Me alegra poder saludarlos hoy de nuevo. Eh, y bueno, hemos estado hablando de la edificación en las últimas semanas o en los últimos meses en realidad, en esta serie de temas de edificar la vida, ¿cierto? Edificando la vida. Y bueno, la otra vez yo les comentaba un poco acerca de esta parábola que Jesús contaba del hombre sabio que construía sobre la roca, ¿cierto? Y que es finalmente quien cumple los mandamientos que Él nos ha dado. Y también hemos tenido otras enseñanzas, ¿cierto? Aprendiendo acerca de la edificación de nuestras vidas. Y hoy día no vamos a innovar, vamos a continuar hablando de la edificación, pero ya no vamos a hablar de la edificación a un nivel tan personal, sino que más a un nivel comunitario. Por cierto, que la edificación, para lograr una edificación comunitaria se requiere una edificación personal eh, y se requieren acciones personales, pero eso es finalmente para lograr la edificación de la comunidad, la edificación mutua en amor, para que todos podamos crecer hasta alcanzar la madurez a la cual Dios nos ha llamado. Y para eso vamos a leer hoy el capítulo 4 de Efesios, desde el versículo 1 al 16. Me voy a saltar algunos entre medios, ¿ya? Pero voy a leer. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Como les comentaba, este pasaje menciona la edificación. En varios versículos se menciona la palabra edificar, de hecho, pero pone su énfasis en una edificación de la comunidad, que se va a construir mutuamente y de la cual todos van a participar, todos vamos a participar en realidad. Oremos. Señor, te agradecemos por este nuevo día y te agradecemos por tu palabra. Guíanos, Señor, a poder aprender cada día más de ella y a poder ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a edificarnos, edifica tú nuestras vidas, Señor, y permítenos edificarnos unos a otros. Acompáñanos en este momento, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, un poco del contexto del libro de Efesios. Nosotros sabemos que Pablo está preso y escribe la carta a los Efesios. Ahora, hay algunas posturas que indican que en realidad la carta a los Efesios no la escribió Pablo, y que tampoco iba dirigida a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, sino que más bien se trata de una carta circular. Y eso quiere decir que es una carta que iba dirigida no a una iglesia en particular, sino que podía ser a una iglesia o a otra. Es como una carta que podía dar vueltas por varias iglesias y que le cambiaban nomás el destinatario. Por ejemplo, le podemos poner la Viña San Miguel. A los
a los santos que están en la Viña San Miguel, podríamos decir. A eso se refiere que puede ser una carta circular. De cualquier forma, sea así o no, sabemos que es una carta que está dirigida a una comunidad, no a una persona en particular. La primera parte de Efesios, los versículos, o sea, los capítulos 1 al 3, nos hablan del propósito de Dios que se ha manifestado por medio de Jesús y que no se trata de un cambio simple, sino de la reconciliación de la humanidad en unidad por medio de Cristo, ¿cierto? Es una nueva humanidad que Dios ha creado a través de Cristo y una nueva sociedad. Ahora, en el capítulo 4, se comienza a exponer acerca de los valores que se espera de esa nueva sociedad. ¿Qué es lo que se espera de esta nueva humanidad? Entonces, primero tenemos lo que Dios ha hecho y ahora tenemos lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? La obra de Dios y ahora por qué camino debemos andar nosotros. ¿Y cuál es ese camino, cierto? Este pasaje comienza hablándonos, nos hace un llamado, vivir de una manera digna del llamamiento. ¿Ya? Dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Tenemos 5 características ahí. Y pucha, con eso ya tenemos para hablar 3 horas, ¿cierto? Pero no se asusten porque no quiero estar acá hablándoles 3 horas, sino que vamos a abordarlo de forma más rápida, no vamos a profundizar tanto. Pero lo primero que nosotros nos damos cuenta ya solo con eso es que se nos está instando a vivir de una manera diferente, acorde a esta nueva humanidad, ¿cierto? Y qué manera de ser diferente, porque estas características no son precisamente las que reinan en nuestra sociedad. La humildad es como algo mal visto, la amabilidad es muy escasa, la paciencia casi no existe y la tolerancia, ¿cierto? Cuesta mucho verla, sobre todo en estos días. Y el amor en realidad parece ser cualquier cosa, es como un comodín el amor. El otro día, el pastor Milton Lucas, que fue uno de los expositores de la conferencia, estuvo compartiendo precisamente acerca de la carta a los Efesios. Y expuso un panorama general de la carta y dentro de las cosas que él mencionaba, recuerdo que se refirió a la crisis que en ese tiempo se vivía en Éfeso, que era una crisis moral. Y además se refería a las crisis que como humanidad podemos vivir. Y de hecho ahora estamos viviendo una muy importante, ¿cierto? ¿Y por qué mencionaba esto? Porque esta no es la primera crisis que la humanidad ha vivido, ni va a ser la última que vamos a vivir. Siempre y continuamente se presentan distintas crisis. No de la misma manera, no de la misma magnitud, pero van a haber crisis personales, familiares, mundiales como esta. Pero lo importante es que frente a cualquier crisis, esta nueva humanidad que nosotros estamos viendo acá en Efesios sigue existiendo, sigue estando vigente. Y por lo tanto, este llamado a vivir una vida digna del llamamiento no se suspende por la crisis, sino que sigue estando presente y ahora es más importante que nunca en realidad, porque es donde más podemos mostrar la diferencia, ¿cierto? Así que recordémoslo. ¿Cuáles son estas características? Primero, parte suavecito, ¿cierto? El capítulo. Con la humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y amor. Hay la versión Reina Valera, si no me equivoco, dice soportándoos los unos a los otros en amor. Que es muy bonito también esa forma de decirlo, me gusta. Y bueno, el pasaje continúa con un llamamiento a la unidad. ¿Qué nos dice? Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La unidad y también la pureza, que es
lo que continúa a partir del versículo 17, son dos características fundamentales de esta vida digna a la cual Dios nos ha llamado. Esta unidad, ¿cierto?, tiene algunas características especiales de acuerdo a lo que nosotros podemos ver en este texto. En primer lugar, vemos que depende del amor de nuestro carácter y conducta. En segundo lugar, esta unidad surge de la unidad de Dios. En tercer lugar, la unidad se enriquece con la diversidad de nuestros dones. Y en cuarto lugar, demanda la madurez de nuestro crecimiento. Vamos a ver cada una de estas características. En primer lugar, decíamos, esta unidad de la cual nos habla Efesios depende del amor de nuestro carácter y conducta. Ya se habló del amor en el versículo 2 como una de estas últimas características de esta vida digna y que finalmente engloba las demás características. Sabemos que el amor lo engloba todo, por eso no podemos perder de vista y no podemos olvidar que Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos que son prácticamente que nos hablan del amor, quiero decir. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, toda la ley se resume en estos 2 mandamientos de amar, ¿ya? Y ahí uno puede encontrar muchas vinculaciones. Nuevamente podemos estar hablando acá todo el día acerca del amor, acerca de lo que significa. Se han hecho libros acerca del amor. Pero no es mi idea profundizar ahora en eso, sino que es algo que no podemos perder de vista. También se va a recalcar más adelante en este mismo pasaje que debemos vivir la verdad en amor y edificarnos mutuamente en amor, ¿ya? Pero es algo súper recurrente. Jesús habló de eso, el Nuevo Testamento lo recalca mucho. En segundo lugar, esta unidad surge de la unidad de Dios. Y si ustedes se fijan, en el capítulo, o sea, los versículos 4, 5 y 6, se mencionan las 3 personas de Dios, las 3 partes de la Trinidad, ¿cierto? El Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre. En primer lugar, nos dice este pasaje que estamos unidos en un solo cuerpo a través del Espíritu Santo. Todos quienes hemos creído en el Señor Jesús, hemos recibido su Espíritu, que finalmente es Dios habitando en nosotros, ¿cierto? Sabemos que el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y eso nos une haciéndonos parte del cuerpo de Cristo. Y formamos lo que se dice la iglesia invisible. No sé si ustedes han escuchado ese concepto, pero se refiere a toda la comunidad de creyentes alrededor del mundo, porque sabemos que los hijos de Dios están en todo el mundo, estamos en todo el mundo, ¿cierto? Uno está acá, conoce a personas chilenas, pero hay en Zimbabue, en Europa del Este, en Asia, en Oceanía, en todos lados hay creyentes, en algunas partes más que otras, y todos formamos parte de esta iglesia invisible, de esta comunidad de creyentes que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Y en ese tiempo, en el tiempo de los Efesios, será especialmente importante recalcar que no había distinción. ¿Por qué? Porque los judíos tenían por su cultura una idea de que siendo ellos el pueblo escogido, finalmente todas las demás naciones no eran igualmente dignas, ¿cierto? Pero el Nuevo Testamento también se recalca mucho allí que ya no hay judío ni griego, ¿cierto? Ya no se hace esta distinción. El Espíritu Santo no distingue. Somos todos hijos de Dios, ¿ya? Y no importa de dónde seamos. En segundo lugar, tenemos una sola fe y una sola esperanza, ¿cierto? Cristo. Hemos creído en Él y eso nos entrega la esperanza de la vida eterna, de este ya, pero todavía no, ¿cierto? Que hemos hablado otras veces, del reino de los cielos que se va a manifestar completamente cuando Jesús vuelva y establezca su reino por siempre. Y por último tenemos a un solo Dios y Padre,
Y eso significa que estamos unidos en una familia, no solo en la familia de la Viña, San Miguel, sino que esta familia universal que yo les decía, somos hijos de un mismo Padre y que nos ama profundamente y nos ha llamado a ser sus hijos y a vivir dignamente, como veíamos. Y acá en este pasaje se nos insta a mantener esta unidad que Dios ha establecido, porque pucha que somos buenos para pelear a veces. No digo en la Viña, San Miguel, me refiero en la historia de la iglesia. Han habido peleas y para eso basta ver la multiplicidad de iglesias que existen en el mundo y a veces también la falta de amor que existe entre los propios miembros de iglesias diferentes. Y eso me recuerda a una canción de un cantante, no sé si ustedes lo conocen, es español, se llama Marcos Vidal, que tiene una canción que se llama Cristianos. Y esa canción precisamente habla un poco de la desunión de la iglesia, que se preocupa de discutir puras cosas que no son esenciales y eso los hace apartar la mirada de lo esencial que es Cristo. Y bueno, eso lo dice la canción y podemos ver qué es lo que ha pasado a veces en la historia, ¿cierto? Que nos desviamos de lo esencial y eso nos va a impedir cumplir la misión a la que fuimos llamados, la de ser testigos de Jesús y predicar su evangelio. Nosotros sabemos que es difícil muchas veces mantener la unidad y sobre todo si nos preocupamos de cosas que no son esenciales, por ejemplo la ropa o la forma en que se hace la reunión, en fin. Pero hay una frase muy antigua que dice que en lo esencial tiene que haber unidad. En lo no esencial, diversidad. En todo debe haber amor. Y yo creo que esto resume muy bien lo que está diciendo este pasaje de Efesios. El pasaje nos está hablando de unidad y también de diversidad, lo vamos a ver, porque existen distintos dones y no estamos llamados a todos a ser iguales, ¿cierto? Una réplica uno del otro. Así que eso tiene que ver con la tercera característica de esta unidad que les quería comentar, que es que esta unidad se enriquece con la diversidad de nuestros dones. Dice el versículo 11 y 12, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Acá pasamos de la unidad de la iglesia a la diversidad que hay dentro de ella. Porque la unidad no es lo mismo que la uniformidad, ¿cierto? No estamos llamados a ser todos iguales porque sería muy fome. Existen múltiples dones y no todos estamos llamados a hacer las mismas cosas. Pero, y acá es importante decir, todos estamos llamados a trabajar para poder lograr ese crecimiento mutuo que se nos dice acá en este versículo 12. Todos estamos llamados a trabajar para esta edificación mutua, ¿ya? No hacer lo mismo, pero sí todos a trabajar en algo. El cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, nosotros, crece en la medida que todos sus miembros, o sea, los que formamos parte de ella, utilizan los dones que Dios les ha dado. Los dones han sido dados para el servicio, tal como lo dice el versículo 12, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, ¿cierto? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y eso me recuerda a otra frase, perdón, que les mencione tantas frases coloquiales, pero es que es muy pertinente para esto, y es que acá todos los monos bailan. No sé si han escuchado ese dicho, acá todos los monos bailan. Nadie se queda sin hacer nada. Eso es lo que nos está diciendo este dicho. Y así es la iglesia. Todos los monos bailan, todos los monos bailamos, todos tenemos que hacer algo. Y hay mucho que hacer dentro de la comunidad. Y acá yo soy un poco majadera a veces, pero es que el evangelio es algo esencialmente comunitario. Es cierto que nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios, eso es muy importante, pero esa misma relación personal se enriquece con las relaciones que tenemos en la comunidad
en la iglesia. Y eso tiene mucha lógica, la verdad, porque qué lindo es poder tener una comunidad que está apoyando. Qué bueno es poder confiar en que hay personas que están orando, ¿cierto? Cuando uno lo necesita, cuando uno tiene una enfermedad o si falta el trabajo, si me siento mal, si tengo algún problema, qué lindo es poder saber que hay personas que están orando por mí. O yo poder orar por otras personas. Qué bueno es recibir también consejo cuando lo necesito. Ser exhortado en amor, ¿cierto? Qué bueno es poder adorar juntos, compartir, celebrar los cumpleaños, ¿cierto? La comunidad es una riqueza. Puede ser, ¿cierto?, que en este momento en el que estamos así, en este modo virtual, en que yo no los estoy viendo a ustedes, en que no los veo hace mucho tiempo, bueno, veo a quienes participaban en el grupo casero, veo a los niños, pero no nos hemos visto directamente, ¿cierto? Al estar así distanciados, no parece tan palpable esta comunidad, ¿cierto? Nos olvidamos un poco de eso. Pero eso también me recuerda a lo que la Ale Rojas nos decía hace algunas semanas, y es que tenemos que revalorar nuestros vínculos, a pesar de la distancia, ¿cierto? Porque seguimos siendo llamados a trabajar para la edificación de la iglesia, aún estando en la distancia. Recordemos, estamos en una crisis, pero esa crisis no suspende el llamado que Dios nos ha hecho. Siempre es un peligro, yo encuentro, alejarse de la iglesia bajo el pretexto de que en realidad no la necesito para poder acercarme a Dios. Yo he escuchado a personas que dicen eso y la verdad es que creo que es cierto. Si yo no formo parte de una iglesia, no es que no voy a ser un hijo de Dios por eso, pero hay una riqueza que uno se está perdiendo. Si no comparto una comunidad. Y si nosotros vemos el ministerio del Señor Jesús, Él no anduvo así en solitario, ¿cierto? Caminando como una estrella de rock, sino que buscó a sus discípulos, los llamó y anduvo con ellos. Y además después los envió a andar con más personas. Y así se fue formando la iglesia, que es la iglesia que nosotros vemos en Hechos, ¿cierto? La comunidad, la iglesia es un regalo de Dios, que Dios nos ha dado y nosotros tenemos que aprovecharlo, tenemos que cuidarlo también. Y este pasaje nos dice que esta comunidad, todos forman un cuerpo, ¿cierto? Y todos formamos parte de este cuerpo. Entonces, tenemos que contribuir al cuidado de este cuerpo trabajando. ¿Cómo aporto, digamos, cómo puedo trabajar? Aportando con mis dones, ¿cierto? Tenemos distintos dones, diferentes dones, pero eso nos va formando y contribuye a esta edificación que nos está hablando el pasaje. No queremos que todos sean pastores o que todos sean líderes de adoración o que todos sean maestros del grupo de niños, pero hay una variedad de formas de servir, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, no voy a nombrarlas, pero yo conozco algunas que tienen pánico escénico, que no les gusta salir adelante y hablar, pero que tras bambalinas son unas hormiguitas que están trabajando siempre, constantemente, y que no dejan de trabajar y que en realidad siempre están apoyando. Hay personas también que tienen una creatividad admirable, que es perfecto, ¿cierto? Cuando hay que planear actividades diferentes con los niños o con los jóvenes o incluso con toda la iglesia, esa creatividad es muy, muy valorable, yo la encuentro muy buena. Hay personas que son hábiles con la tecnología, la edición de videos, por ejemplo, y permiten que ahora podamos seguir reuniéndonos en la distancia, podamos seguir compartiendo de esta manera virtual, ¿cierto? Y eso gracias a esas personas que están trabajando también, aportando con sus dones. Hay personas que disfrutan el trabajo con los niños también. Y aquí aprovecho de pasar el dato, no puedo no hacerlo. El grupo de niños siempre está necesitando más personas que lo apoyen. Así que yo la voy a dejar ahí, por si acaso alguien escucha. Pero bueno, el grupo de niños siempre requiere apoyo.
Así que si a alguien le gusta el trabajo con los niños puede decirlo. No me enojo si lo dicen. Hay personas también que se preocupan de honrar a los demás, que están pendientes de los cumpleaños, de las fechas importantes. Y, por ejemplo, para mí eso es un desafío. Se me pasan casi todos los cumpleaños, saludo días después, se me olvidan los cumpleaños. Pero qué lindo es que haya personas que están especialmente preocupadas de eso. Y esos son solamente algunos ejemplos, porque hay tantas formas de aportar y tantas formas de servir y aportar a este crecimiento de la iglesia. Y no nos olvidemos que acá dice claramente que el propósito de estos dones no es guardarlos, esconderlos, ni tampoco son para usarlos en nuestro beneficio egoísta, sino que para el servicio a la comunidad, ¿cierto? Para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y él lo repite continuamente, para edificar, edificar. En cuarto lugar, esta unidad demanda la madurez de nuestro crecimiento. El versículo 13 nos dice lo siguiente: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y este punto no podemos dejarlo de lado. A veces nosotros nos enfocamos en la madurez desde un punto de vista estrictamente personal, pero acá el texto, como vemos, está hablando de una madurez a nivel de comunidad. Sabemos que, por cierto, es importante la madurez personal, que cada uno tiene que preocuparse de su crecimiento en el Evangelio, pero en la medida que trabajamos en conjunto, ¿cierto?, poniendo nuestros dones al servicio de la iglesia, podemos también madurar desde un punto de vista de la comunidad, ¿ya? Es nuestra meta como comunidad, ¿cierto?, llegar a una humanidad perfecta. Es humilde la meta, una humanidad perfecta, nada más que eso, que se conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí lo estoy citando como lo dice otra versión. Y esa madurez va a permitir que no seamos como las olas del mar, ¿cierto? O como una tabla que la llevan las olas del mar de aquí para allá. Hay un punto firme, ¿cierto? Como hablábamos antes, estamos firmemente cimentados en la roca. Y dice el versículo 14 hasta el 16, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Acá se hace una metáfora con el cuerpo humano, que está perfectamente unido y donde cada parte es importante y trabaja. Seamos como este cuerpo que Dios creó perfectamente. Este cuerpo humano, yo no sé, yo cuando veo el cuerpo humano, cuando pienso en realidad en lo maravilloso que es el cuerpo humano, me asombro. Bueno, acá se está haciendo una metáfora con este cuerpo que Dios creó, ¿cierto? Que funciona de forma increíble, ¿cierto? Desde lo más chiquitito hasta lo macro. Bueno, nosotros somos ese cuerpo en esta metáfora. Nosotros somos parte de este cuerpo que es la iglesia y tenemos que permitir el desarrollo de ese cuerpo. ¿Y cómo crece la iglesia, cierto? Porque crece por la verdad, que es Cristo, y el amor, que también es Cristo, ¿cierto? Esta verdad, esta unidad, hay que vivirla. Si ustedes se fijan acá, dice vivir la verdad con amor. No solamente hay que entenderla, enseñarla, pensar en ella, como, qué interesante esto de la verdad. No, hay que vivir la verdad. Y es muy importante vivirla en amor. No se trata de cosas separadas, opuestas, sino que van juntas y son fundamentales. Jesús, como les decía, es la verdad y es amor al mismo tiempo. Seamos nosotros como Él, que reúne perfectamente estas características.
Y acá ya, bueno, para ir finalizando, puede ser que haya ido un poco rápido. Espero que después podamos compartir más de esto, pero eh, trabajemos nosotros para servir. Edifiquémonos en amor en lo que cada uno pueda. Vimos, los dones son diferentes y no por ser diferentes van a ser menos importantes. Hay mucho trabajo. Lo importante, ¿cierto?, es que podamos usarlo para el crecimiento, para edificarnos mutuamente, manteniendo la unidad, ¿cierto?, hasta alcanzar la madurez a la cual Dios nos ha llamado. Yo sé que eso puede sonar difícil y tampoco estoy diciendo que hay que desgastarse explotando nuestras capacidades hasta un punto más allá de lo saludable. También es bueno y sano descansar. Pero como dice el Antiguo Testamento, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para servir y tiempo para descansar. No nos olvidemos de servir. Esto va para todos, incluso para los niños. No es una excusa la edad. Siempre podemos servir. Y los niños, qué manera de dejarnos enseñanzas muchas veces. Nosotros que trabajamos en el grupo ahí, yo aprendo mucho con los niños. Y es bonito ver también cómo ellos tienen un corazón de servicio. Que Dios ponga ese corazón de servicio en todos nosotros. Que todos podamos aportar con nuestro granito de arena, pero un granito de arena de trabajo en la comunidad. Y yo veo muchos dones, muchas capacidades, mucha riqueza en la iglesia. Así que bueno, cada uno sabe para qué es bueno, se dice. Y si no lo sabe, bueno, hay que partir preguntándole al Señor cuáles son esos dones y en qué se puede servir. Pero no nos olvidemos de eso, de trabajar. Como les dije antes, todos los monos bailan acá. Así que procuremos trabajar, procuremos edificarnos mutuamente, disfrutar de la comunidad y no nos olvidemos de la comunidad aunque no nos podamos ver. Porque seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, seguimos estando unidos en su espíritu y teniendo esta misma fe que es Cristo. Oremos entonces. Señor, yo te agradezco por la comunidad de la Iglesia La Viña y por cada una de las distintas comunidades que forman parte de esta iglesia invisible a lo largo del mundo. Gracias, Señor, porque tú has puesto a la comunidad para poder apoyarnos, Señor, para poder apoyarnos mutuamente, para crecer mutuamente, Señor. Gracias porque podemos descansar en el otro y porque podemos ser un apoyo para el otro. Gracias, Señor, por eso, y te pedimos que tú nos ayudes a trabajar, a no dejar de buscar esta unidad y este crecimiento al cual tú nos has llamado. Ayúdanos a descubrir nuestros dones, a ponerlos en práctica y a poder, Señor, edificarnos, como dice tu palabra, mutuamente en amor. Que este mensaje sea una bendición para todos quienes lo están escuchando, que podamos recordarlo y poner en práctica estas palabras. Te agradezco, Señor, y te pido que tú nos acompañes, que te quedes con cada una de las familias que acá están en este día, y que tú conoces las necesidades, Señor. Te pido por cada una de esas necesidades y te agradezco nuevamente por cada una de las personas que formamos esta comunidad. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, espero
más adelante. Nos vemos ahí a los papás, ¿cierto? En el grupo de niños y nos vemos también a mi grupo casero. Les mando un saludo especial. Chao, que tengan buena semana.